¿Quién te hacía tu marketing cuando tú comenzaste Open English? ¿Era una idea tuya? Porque yo recuerdo The Book on the Table, I Love Washington. Repollo, Rechicken, Éxito, hay unos cuantos. Ese es el que yo más me acuerdo. Claro, no teníamos agencia de publicidad, ni de mercadeo, ni experiencia, pero se nos ocurrió esta idea, ¿por qué no hacemos dos personajes? Uno que sea bien guachu, bien así, ¿sabes? Orgulloso de su mal inglés y que un poco toque esa fibra latina. Grabamos ese comercial con una camarita, se lo llevamos al estudio y eso se hizo viral, como bien dijiste, antes de que viral fuese una palabra, porque realmente viral no existía. Crecí admirando realmente el modelo de negocio como emprendedor, con un marketing en aquel momento que no habían Reel, no habían TikTok, Y parecían TikTok. que eran virales. Founder de Open English, de Longevo y founder de Scala. Qué gusto tenerte, Andrés. Dios te bendiga, bienvenido. Qué crack. ¿Cómo sucedió la escala desde el anuncio a hoy? ¿Ustedes levantaron capital? Cuando comenzamos no teníamos un centavo, me despertaba todos los días, tenía un traje, me lo ponía, me iba. Ahí en San Francisco habían siempre como desayunos y eventos de inversionistas. Pasamos de no tener nada de dinero a tener 2 millones de revenue el primer año. De 2 millones fuimos a 10 millones, de 10 millones a 30 millones, de 30 millones a 70 millones. ¿Sabes cuánto fue el revenue el año después del de 70? 35. ¿Cómo pivotearon eso? Exacto, mira cómo me quedé. Antes de empezar este episodio, si estás aquí, probablemente ya sabes que invertir es la forma más accesible que existe para hacer crecer tu dinero y tu futuro financiero. Por eso, el 25 y 26 de abril, Ernesto, Jan y yo vamos a estar acá en Miami, en Brickell, en nuestro evento presencial Creación de Portafolio, donde te vamos a enseñar desde cero a construir un portafolio con los instrumentos más avanzados como acciones, ETFs y opciones para que generes ingresos anuales con inversión a largo plazo e ingresos semanales con otras 3 estrategias de inversión. Esta es una certificación de Abacus donde sales con el mismo sistema de inversiones que usamos nosotros todos los días. Son solo 40 cupos y este es el único evento presencial confirmado del 2026. Es totalmente en español. Llevamos las inversiones de manera simple. Vas a aprender a construir y ser el arquitecto de tu portafolio. El link está en la descripción. Nos vemos en Miami. Empecemos con el podcast. Este es un podcast interesante. Es interesante porque estamos hablando con un founder de distintas compañías. Hoy vamos a conocer algunas de ellas. Pero es interesante, Ernesto y Jan, porque crecí admirando realmente el modelo de negocio, a Andrés como emprendedor, y fue como que el primer emprendedor digital que yo he conocido latino. Y Cierto. digital, O sea, en la televisión. Yo lo exacto. conocí, por lo O sea, menos. y con un marketing en aquel momento que no habían Reel, no habían TikTok, Y parecían TikTok. que eran virales. Así que qué gusto tenerte, Andrés. Dios te bendiga, bienvenido. Founder de Open English, founder de Longevo y founder de Scala. Qué crack. Bueno, muchas gracias por la invitación. Además que bueno, estamos terminando el día aquí después de muchas reuniones. Ya veo, no sabía que venía aquí a relajarme en una sala, con amigos, aquí a hablar, sabroso. Así que qué bueno, gracias por la invitación. ¿Eh? Andrés, ¿quién te hacía tu marketing cuando tú comenzaste Open English? ¿Era una idea tuya? Porque yo recuerdo The Book on the Table, I Love Washington. ¿Cuántos comerciales te recuerdan? ¿Unos cuantos? Unos cuantos, sí. Me salían Repollo, unos Rechicken. cuantos. Repollo, Rechicken, Éxito, hay unos cuantos. Ese es el que yo más me acordaba. Sí, muy cómico. Mira, imagínate que cuando comenzamos yo pasé que 4 años dando vueltas por el desierto, ¿no? Buscando el oasis y no encontramos dinero, no encontramos cómo sacar la compañía adelante. Yo me mudo a Estados Unidos, ahora les puedo contar la historia de emprendimiento detrás de eso. Pero bueno, después de mucho esfuerzo en esa época comenzar una empresa digital era algo como poco común, ¿no? Para un latino. ¿Ese qué año era más o menos? No Fue vamos a tirar como números de en tu edad. 2007, 2009. 2009. Y entonces, bueno, me voy a... Tenía ya... Imagínense que en ese momento, aquí estamos en tu casa, ¿no? Pero imagínate que estábamos en un apartamento muy humilde de estudiantes de ingeniería. Éramos 22 que estaban ahí trabajando, todo uno encima de otro, unas mesas, unas puertas por mesa, con computadoras todas viejas prestadas, ahí trabajando. Y bueno, así fue que comenzó la compañía. Y bueno, después mi hombre fue a Estados Unidos, levantamos capital. Después puedo contar toda la historia, pasamos 2
2 años levantando una ronda, finalmente sacamos el producto. Y uno como emprendedor a veces piensa que cuando ya tienes el producto listo ya llegaste a la meta, ¿no? Pero realmente estás llegando al banderazo de inicio, ¿no? De la carrera, porque ahora es que se pone bueno, ahora tienes que mercadear y vender y manejar la compañía. Entonces, bueno, salimos con la compañía y ¿qué pasó? Nadie nos llamó, nadie nos escribió, o sea, no pasó nada. Entonces, como que entendimos, bueno, en ese momento que teníamos que hacer mercadeo, teníamos que sacar la marca a conocer, ¿no? Pero ¿y cómo la sacaste que nadie lo Bueno, comentó? imagínate, empezamos en aquella época, no, esa era pre-meta, o sea, no había Instagram, no había Facebook, entonces lo que había era search y lo que había era banner ads, ¿no? Entonces, pues, no sé, ¿alguna vez ustedes compraron algún banner ad? Yo creo que no, porque los latinos piensan que los banner ads eran puro spam y en verdad muchos eran. Entonces, como que no dábamos a conocer la marca. Y bueno, se nos ocurrió como última estrategia, porque no salimos en televisión. Pero imagínate, salir en televisión en esa época todavía, bueno, es muy costoso, ¿verdad? Entonces, no, fuimos a conversar con muchos canales de televisión, todos nos decían que no, que no. Y nosotros estamos tratando de negociar como un rev share, ¿no? Un acuerdo de compartir ingresos. Y le decimos, bueno, mira, lo que tú no vendas hoy, canal de televisión, eso es como pan viejo, ¿verdad? Porque ya no lo puedes vender al día siguiente en la panadería, ya está duro, ya está viejo. Entonces, pues lo mismo con los anuncios de televisión, lo que no vendes hoy se pierde, sí que déjanos utilizarlo. Entonces, ¿por qué no te dejamos unos anuncios? Y lo que tú no vendas, mete los anuncios de nosotros y de lo que se venda, te damos una parte de los ingresos. Era un poco, pero bueno, ningún canal quería hacer eso. Y en esa época, además, lo que estaba de moda, si se acuerdan, eran los canales de cable. O sea, todos vimos probablemente Los Simpsons, estaba Fox, estaba TNT, estaba Sony, Cartoon Television, Cartoon Network, ESPN. Entonces, eso era lo que la gente veía, ¿verdad? Eso no había Prime, no había Netflix, no había... Pero bueno, como que, pero eso sí, tenía una audiencia brutal, porque en la noche cuando tú salías después de los Simpsons, Prime time. eso era realmente prime time más en toda la región. Entonces, bueno, finalmente un canal de televisión nos dijo que sí. Y nosotros, bueno, estábamos esperando ese momento, pero claro, cuando te dicen que sí, ahora tráeme 2 anuncios de televisión, y nosotros, sí, no hay problema, mañana venimos, ahora hay que producir anuncios de televisión. Y claro, no teníamos agencia de publicidad, ni de mercadeo, ni experiencia, pero se nos ocurrió esta idea bien latina, ¿no? De, bueno, ¿por qué no hacemos 2 personajes? Uno que sea bien guachu, bien así, ¿sabes? Orgulloso de su mal inglés y tal, y que un poco toque esa fibra latina que todos tenemos por dentro, que todos nos hemos reído del amigo, de la persona, lo que sea, que no habla inglés y tal, y hagamos un personaje que sea bilingüe, que sea aprendido inglés y las posibilidades que eso le da. Pero bueno, claro, hicimos como unos guiones, lo hicimos en la casa en la noche. ¿Se acuerdan que las primeras comerciales eran fondo blanco, no? Porque no teníamos dinero para estar con... Era una cámara, además, era una sola toma. Ese de Washington era una sola toma. Era una persona en off ahí que estaba hablando como el entrevistador y 2 personas en sillas, que era Adrián Lara y yo. Que Adrián, bueno, era un actor desconocido que dijo, mira, ¿quieres ser famoso? Te ponemos una comercial de televisión. Y él, bueno, y se convirtió y se hizo famoso. Y yo siempre pensé que ustedes eran partners. No, bueno, todo el mundo piensa eso, pero no. Entonces Adrián se pone ahí, era actor de los comerciales y él, mira, no sé qué hizo, que tiene esa magia que él personificó al guachu, se metió ahí en el personaje, le salió súper bien la cosa. Y nada, bueno, con lo que dijo, I can talk Washington too, y yo salí al lado hablando perfecto inglés y eso se hizo viral, como bien dijiste, antes de que viral fuese una palabra, porque realmente viral no existía. O sea, el primer día que ustedes dijeron, wow. Bueno, ¿qué pasó? En realidad cuando hicimos los comerciales dijimos, mira, vamos a salir de esto, vamos a poner un fondo blanco, grabamos ese comercial con una camarita, se lo llevamos al estudio y que pongan esos comerciales. Mira, si esta cosa funciona, nos buscamos un guacho de verdad, un Andrés de verdad, que sea actores profesionales, bueno, ya. Pero mira, la cosa funcionó tan bien que al final había buena química entre los actores, la cosa, todo funcionó, los chistes eran cómicos y nada, empezamos a hacer más chistes, empezamos a ver todas esas cosas bien latinas que uno ha dicho, como repollo, rechiquen y esas cosas. Y bueno, de ahí salieron los primeros comerciales. Y nada, la marca se hizo conocida. Y te digo, es muy loco porque igual como ustedes me dicen eso de que, bueno, sé que te criaste, me estás diciendo un poco viejo, ¿no? Pero está bien, que te criaste viendo comerciales de Open English. Pero sí, o sea, de verdad que tiene un conocimiento muy increíble en toda la región. Y de paso, como nos convertimos en uno de los... Fue el creativo, pero también fue la rotación. Nos convertimos en uno de los 10 anunciantes más grandes en toda la región. Hoy todavía lo somos. Entonces, bueno, no solamente en televisión, sino en digital. Seguramente le deben salir anuncios de Open English, probablemente en Instagram o en Facebook o en lo que usen. Y estamos en todas las plataformas. Entonces, bueno, creo que fue la recurrencia del chiste. Y hoy en día, mira, me consigo a gente mayor que se ríe y me dice éxito, y me consigo, ¿sabes?, a la nieta de 8 años que quiere una foto. Entonces, como es muy cómico porque tienes como esa exposición en muchas generaciones que conocen la marca, ¿no? Andrés, tú eres un founder técnico, ¿te consideras técnico?
Bueno, más o menos. Mira, yo estudié ingeniería de producción, pero realmente el founder técnico es Wilmer Sarmiento, que es mi cofundador. Él sí es súper técnico, es brillante, no estaríamos aquí sin él. Pero, claro, como ingeniero entiendo bastante de tecnología, me meto muchísimo en producto y somos una empresa de tecnología, ¿no? Entonces paso la mayor parte de mi tiempo hablando con producto, hablando con tecnología. Aunque, bueno, de la misma manera también algo que ha pasado en Latinoamérica es que cuando tú vas a construir una empresa, especialmente hace 15 años, es como que si, no sé, querías vender micrófonos, tenías que construirte la mallita que lo cubre, este stand donde lo pones, el piso donde está parado, porque no había estructura de infraestructura de pago, no había, los call centers no estaban bien armados, no había buena tecnología, entonces como que tenías que inventar todo, ¿no? Para poder montar una compañía. Entonces, ¿qué pasó? He terminado pasando mucho de mi tiempo también enfocado en operaciones, en mercadeo, en la parte estratégica de la empresa y pues un poco de todo, ¿no? Como todo fundador. El marketing salvó el negocio en ese momento. Bueno, sin duda le dio una diferenciación, que yo creo que era muy importante en ese momento, ¿no? Así que, y todavía es muy importante. O sea, creo que al final, al menos el negocio B2C, tenemos ahora 3 líneas de negocio. Tenemos el negocio B2C, que es Business to Consumer, que es a consumidor individual, que eso es Open English adulto y también Open English Junior, que es para niños. Eso es una parte. Tenemos el negocio Enterprise, que son para empresas, ¿verdad? Y tenemos 13.000 compañías, tenemos 3 millones de estudiantes, pero 13.000 compañías, ¿verdad? Que trabajan con las soluciones de Open English para sus empleados. Y ahora tenemos un nuevo negocio con gobierno que está creciendo muchísimo, es la área de mayor crecimiento y ahí es donde entra toda la parte de inteligencia artificial para masificar lo que hacemos, ahora les cuento. Pero bueno, en todas esas áreas pues ha crecido la empresa, ¿no? Cuando ustedes hicieron la tesis de negocio de Open English, A ver, éramos unos emprendedores primerizos. No había tanta tesis de negocio, no había tanto estudio en ese momento. pero bueno, me Open imagino English. que la idea fue en ese tiempo, Andrés, como, ok, las personas hispanas tienen que aprender inglés. Es una necesidad. Y surgió de ahí quizá la tesis inicial de ustedes para empezar a Open English. Hoy en día, la tesis de AI, ¿cuál es? ¿Es tan importante hoy aprender a utilizar el AI como en el momento que nació Open English era importante aprender inglés? Bueno, mira, la tesis del negocio original, que es la primera pregunta, era más basada en nuestro entendimiento como latinos de que aprender inglés era algo difícil y que no estaba disponible para un gran porcentaje de la población, al menos aprendizaje de buena calidad. O sea, ¿cuánto en Dominicana debe pasar? Si quieres aprender inglés de verdad, tienes que ir a una escuela, esa escuela te cuesta, no sé, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dólares al año. ¿Y cómo son las clases? Son 2 veces a la semana, ¿verdad? Si llegaste tarde a la clase, te la perdiste y estás sentado en un salón lleno de estudiantes. Entonces, ¿qué pasa cuando no estás en un salón lleno de estudiantes? Bueno, tomas nota, te haces experto en el pretérito, pluscuamperfecto, el verbo to be, te haces ahí catedrático, pero a la hora de tener que hablar, hacer esto que estamos haciendo ahora, por una entrevista de trabajo, un viaje, una beca que te quieres ganar, quieres conocer a una novia en inglés, lo que sea que vayas a hacer, ¿verdad? El caso de uso, pues tienes que hablar y eso, si no sabes hablar, no puedes. Entonces la gente se frustraba mucho porque gastaba mucho tiempo y dinero aprendiendo inglés y no llegaba a la meta. Y bueno, ese fue el problema del que nos enamoramos. Bueno, ¿cómo mejoramos eso? Y construimos un servicio donde tenías acceso 24/7 desde cualquier parte, de tu celular, tablet, oficina, casa, lo que tú quieras. Te conectabas y cada media hora entras como Netflix, en vez de una serie, tienes un profesor de inglés. Y ese puede ser 1 a 1 o puede ser en un pequeño grupo, nunca tienes que reservar y es ilimitado, es all you can eat, todo lo que puedas comer. O Entonces, sea que Open English hoy en día, si yo me registro, las clases están pasando en vivo cada 30 minutos. cada 30 minutos no hay una clase, hay miles de clases. O sea, como que o sea, en cada, no sé, ahorita no sé qué hora, a ver, son las 4:16, en 14 minutos se van a abrir una cantidad de salones. Esos salones están diseñados porque tenemos una analítica predictiva, damos casi 10 millones de clases en vivo al año. Nosotros predecimos cada media hora de cada día, de cada semana, de cada mes del año, cuánta demanda va a haber por cada uso horario, por cada nivel de inglés, por cada idioma al que viene, si es español, si es turco, si es portugués. Y tenemos justo el número de profesores ahí staffed, como tiene una línea aérea a pilotos aeromosas, y tenemos justo los números de asientos pues destinados. Y bueno, y ahí entra la persona. Entonces, eso de poder tener que clases en vivo en cualquier momento hecha, y por cierto, el 99.8% de las veces que tú quieres tomar una clase, tienes una clase. Sí, y ese 0.2%, lo peor que te puede pasar es que te diga, mira, ya te reservé para dentro de media hora. Entonces, imagínate esa experiencia, además, a una fracción del precio
de lo que era una clase tradicional, ¿verdad? Entonces es como una muy buena propuesta de valor que ganó en el mercado, ¿no? Se convirtieron en un marketplace, Pero, por ejemplo, prácticamente. Jan y yo tenemos dos niveles muy diferentes de inglés. Él es muy superior al mío. Si ahora mismo nos conectamos a tomar la clase, él va a estar en una sala diferente a la mía. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, ¿Cómo se mide eso, mi progreso? bueno, van a hacer una prueba de nivelación. Tú quizás eres, no sé, básico intermedio, quizás tú eres intermedio avanzado, lo que sea. Estamos siguiendo el marco común europeo, que es como digamos, el marco teórico bajo el cual se construyen los niveles de inglés y es el que está aceptado en pruebas como el TOEFL, el TOEIC, las más conocidas. Y en base a tu nivel y en base a tu progreso, te vamos a colocar con otros estudiantes que tengan ese mismo nivel en ese mismo momento y que vengan del mismo idioma nativo. Sí, esa es parte de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, y en el caso de Junior, que tengan tu misma edad, porque no es lo mismo un chico de 15 que uno de 6. Entonces, como que todos esos factores se consideran a la hora de predecir y de rutearte al salón de clases O sea, que indicado. es 100% tecnología. O sea, es que es una empresa de tecnología. Sí, 100% Es la tecnología. manera. Por eso llegamos a 3 millones de estudiantes. Esto no, y yo creo que eso la gente no lo ve por detrás, pero hay una tecnología muy fuerte que está llevando, ¿no?, toda esta experiencia y que te permite a muy bajo costo, o sea, lo que nadie se imaginó es que íbamos a poder ofrecer. Me acuerdo la primera vez que fuimos a dar un pitch a inversionistas que nos dijeron, bueno, ¿cómo así que tú vas a dar clases ilimitadas de inglés a cualquier hora 24/7? Eso es carísimo. Y que la quieres hacer así para grupos de 5 personas, que lo vas a limitar, eso nunca va a funcionar. Y bueno, tenían razón al principio, ¿no? Al principio nos costaba mucho más dar el servicio de lo que nos costaba, de lo que nos pagaban los estudiantes, pero con el tiempo fuimos optimizando. Y hoy en día, bueno, tenemos como unos márgenes brutos del negocio mejores que los de Duolingo. Y Duolingo no tiene clases en vivo. Y Duolingo está muriendo. Bueno, no diría No, eso. no, el stock. La acción, pero El stock, financieramente el no. stock. Sí, la acción no, Sí. no ha tenido unas buenas semanas, pero tengo muchísimo respeto por el equipo y por el fundador. Luis Bonada es un tipo espectacular y ha hecho algo muy bonito. Es latino el fundador. Es de Guatemala. Sí. Sí. Tus mayores operaciones, ¿dónde están? Bueno, mira, tenemos operaciones globales, nuestros mayores mercados, los más grandes. Empezamos en Venezuela, porque somos venezolanos inicialmente. Rápidamente tuvimos que diversificar, tuvimos muchas complejidades en el país por todo lo que pasó en Venezuela, pero son esos retos que te hacen mejor, ¿no? Porque luego tuvimos que ser internacionales muy rápido. Y hoy en día, para que se den una idea, estamos en 30 países, los mercados más grandes son Estados Unidos, todo el mercado hispano acá, como ustedes conocen bien, Brasil, que es un mercado gigantesco por Open English y creamos la marca más grande de inglés allá, y el Medio Oriente, que ha sido muy bien. Hicimos una pequeña adquisición de un negocio que tenía como $2 millones de ingresos al año hace 4 o 5 años, hoy en día hará como 30 millones al año, entonces como eso fue en Turquía, entonces Turquía se convirtió en un mercado muy grande y fue como una plataforma para el resto de la región. ¿Cómo sucedió la escala desde el anuncio a hoy? ¿Ustedes levantaron capital? ¿Cómo fue ese proceso? ¿O fue bootstrap? Bueno, no, tuvimos que levantar capital. Mira, fíjate que cuando comenzamos no teníamos un centavo, mis papás eran además sociólogos, así que nunca se habló en mi casa de dinero, de cómo invertir, eso que ustedes están haciendo. nunca nadie me explicó. Cuando hice dinero la primera vez fue como que, bueno, ¿y ahora cómo con esto? Nadie me había dado como educación financiera, que es algo que falta en la región en general, ¿no? Yo creo que los latinos no hablamos suficiente de finanzas personales y de cómo manejarte, y eso trae desafortunadamente, esa brecha que ustedes me comentaban, ¿no? De que muy pocos invierten, muy pocos realmente saben cómo hacerlo. Entonces, bueno, esto de levantar capital para un negocio, no tenía ni idea de cómo hacerlo, pero nos hizo falta, pues al final, cuando comenzamos, no es que teníamos mucho dinero, ¿no? Y por cierto, en Latinoamérica en esa época ibas a levantar dinero para una startup y era como que, ok, mira, te doy $20,000 por el 51% de tu compañía, ¿no? Entonces, o el 70%, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces no había esa cultura de, vamos a hacer un safe y tú vas a hacer un deuda convertible y tal, y no. O sea, ese tipo de estructura super founder friendly. Silicon Valley. O sea, la primera vez que tú escuchaste Convertible, no. Mira, dame tu compañía, trabajas para mí, te doy ahí $10, ¿no? Entonces es un poco la mentalidad. Estoy generalizando, obviamente, no es que todo el mundo era así, pero bueno, era bien difícil levantar dinero. Por eso yo me fui a dormir en un sofá, literalmente. Conocí a un amigo en Silicon Valley, dormí en el sofá de ese amigo, todavía somos mejores amigos. Y nada, ahí estuve, me despertaba todos los días, tenía un traje, me lo ponía, me iba, ahí en San Francisco habían siempre como desayunos y eventos de inversionistas, y ahí yo me daba con todo el mundo, ¿no? Me hice increíblemente bueno en identificar quién podía tener dinero, así que me sentaba al lado, oye, tú sabes que yo empecé una empresa tal, pero era difícil, un venezolano desconocido, que no había ido a una universidad americana, bueno, que tenía una empresa, me tú en Venezuela, que enseñaba inglés, es como que, ¿por qué le voy a dar dinero a esta persona? Pero a pesar de todo eso,
Fuimos ahí con mucho convencimiento y mucha energía, mucha pasión, mucha perseverancia también. Fuimos levantando cheques de $20,000, $30,000 y fuimos acumulando lo que fue la primera ronda, que fueron $2 millones, ¿verdad? Y eso fue en deuda convertible. Y luego esos 2 millones creamos el producto, lo pusimos en tele, cambiamos de modelo de negocio, por cierto, como 3 veces, el nombre no funcionó, lo cambiamos 3 veces. ¿Cuál fue el primer nombre? Thinklish. ¿Y Optimal cuándo llegó? Eran precursor a Open English, una empresa que yo había comenzado antes, ahora te puedo contar si quieres. Pero no, Thinklish era fue el primer nombre, nos pareció increíble ese nombre. Pensar en inglés, claro, nadie sabía cómo se escribe eso, Thinklish, nadie nunca nos encontraba. Entonces lo cambiamos a inglés 180. Y la gente, bueno, pero ¿por qué no 360 si el mundo es global? Y bueno, mira, es que 180 cambias de dirección, entonces, pero tienes que explicar el nombre o lo tienes que deletrear mal nombre. Así que me acuerdo que conseguí una subasta desesperado buscando nombres que terminaran con English y conseguí Open English. Y dije, wow, esto está buenísimo. Pagué $1,200, que en ese momento no tenía toda la plata del mundo por el .com. Déjame ir a GoDaddy a ver si está disponible para comprarlo. Ese nombre está Y bueno, ¿cuánto cuesta? Imagínate. No, y bueno, y por cierto, cuando después entramos en Brasil, porque compramos todos los URLs de Latinoamérica y llegamos a Brasil, no habíamos comprado el .com.br y sabes que en el Brasil, los brasileros naturalmente ponen .com.br, no van al .com. Entonces, y alguien más lo compró. Wow. Y tuvimos que pagar, no sé cuánto, pero fue mucho dinero por eso. ¿Lo compró astutamente No, para hacer eso o orgánico? No, lo compró astutamente, yo creo. Sí, Sí, claro. Pero bueno, al final, fundraising, para terminar la pregunta, ¿qué hicimos? Bueno, después hicimos una ronda de 5 millones, que fue muy difícil esa ronda porque fue la primera institucional, ningún fondo en Estados Unidos, nada de dinero. ¿Será que seed? ¿O sería...? Es una serie A, sí. El seed fue 2 millones, después hicimos una serie A de 5. Esa serie A la lideró un par de familias centroamericanas que sabían mucho de media. Ellos fueron los que nos enseñaron a comprar televisión por cable. Y bueno, ellos tienen la agencia de mercadeo más grande de Centroamérica, así que fue buena coincidencia que sabían cómo hacer eso. Y después de esa, y ahí entró con $1 millón Flybridge, que fue el primer fondo de Boston que invertía realmente en Latinoamérica a través de nosotros, que fue imagínate, una visión que tuvieron en ese momento de meterse en la TAM. John Carlin fue el inversor que lo hizo, todavía está en la junta de la compañía como inversor independiente, qué sé yo. La cosa empieza a andar, a los 5 meses nos hacen una segunda ronda, creo que también fue de 5 o 6, ahí la lideraron esta vez ya Flybridge. Entraron los fundadores de Mercado Libre a través de Kasek, que si quizás conocen, que es un VC quizás el más conocido. Invirtieron en Nubank. Creo que fue la primera inversión que hicieron en Teclatam, fue en su primer fondo, fue Open English. Y luego de eso la cosa empieza a crecer. Levantamos $43 millones de Insight, que eso fue una ronda pues muy grande. Y después de eso al año levantamos como 68 millones de serie D de TCV. Y bueno, todo iba sobre ruedas, ¿no? Pasamos de no tener nada de dinero a levantar a tener 2 millones de revenue el primer año, de operaciones pues ya con fundraising. De 2 millones fuimos a 10 millones, de 10 millones a 30 millones, de 30 millones a 70 millones. Levantamos más de 100 millones, ¿verdad? Y dijimos, bueno, esto ya va a $100 millones a la bolsa, qué sé yo. El IPO. ¿Y qué pasó? ¿Sabes cuánto fue el revenue el año después del T70? 35. ¿De 370? De 70 a 35. Wow. Se cortó en la mitad. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Porque se devaluó el bolívar 10 millones %. Imagínate. Entonces, ¿Por qué? se devaluó el bolívar, la moneda en Venezuela. Y teníamos un negocio en ese momento muy grande, igual que ustedes, como comenzaron en Dominicana y luego se diversificaron, pero en ese momento aún Venezuela era un país empujante, tenía una economía muy buena, estaba creciendo y tenemos una buena parte del negocio. ¿Ah? ¿Tú cobrabas en bolívares? ¿O en Venezuela cobramos en bolívares, claro. Okay. Pero Andrés, ¿qué? Nunca ningún fondo de esos te dijo, oye, no te cuesta nada. Constituye la empresa en Florida o en Delaware. Eso nunca se conversó en ese No, es que la empresa era constituida en Estados Unidos. Él está hablando del mercado. Era que tenemos un modelo de suscripción. Los clientes venían de allá. Claro, exacto. O sea, imagínate tú que tú vendes suscripciones y tú estás cobrando, no sé, $50, $70 al mes y de repente esos $70 ¿en qué se te convierten? Tienes un contrato en bolívares, ¿no? Que yo te estoy cobrando, no sé, 200 bolívares, pero esos 200 bolívares en vez de valer $70 valen 7 centavos. Bueno, de repente todo ese revenue te desaparece de la noche a la mañana. ¿Y cómo pivotearon eso? Exacto. Mira cómo me quedé. No, eso no es verdad, porque lo anuncio primero. Allá está. Ya tú sabes, sí. Pero si yo te voy a decir Este es el Luke Vin Diesel, ¿no? yo te voy a decir algo que después tú me tienes que contar cómo tú te estás poniendo más joven cada año. O sea, eso tú me lo tienes que contar. Esa es la luego. historia del longevo. Ok, después llegamos ahí. Pero entonces, cuando tuviste que pivotear,
Dice ella, yo. El colágeno. Cuando tuviste que pivotear, ¿cómo lo hicieron? ¿Y cómo tú te sentías cuando tú tienes ya un revenue de 70 y vas a 35? Yo no sé si a ti te pasa, pero un founder cuando ve que su negocio está facturando menos, se está muriendo el negocio, porque lo que no crece muere, eso es lo que uno piensa, ¿no? Entonces, ¿cómo hiciste ahí? Bueno, fue un cambio de mentalidad muy grande, ¿sabes? Y fue un aprendizaje muy grande. Creo que cuando nos dieron todo ese dinero era como crecer por crecer, ¿no? El objetivo era lo más rápido que puedas crecer, tomar el mercado, esa como visión Silicon Spending a Valley, millions. sí, todo. Y claro, y gastábamos en mercadeo por toda la región, call center gigantesco, todo. Y teníamos una cantidad de gente en la compañía trabajando para dar sustento a toda esta entrada, ¿verdad? De repente, bueno, se va el mercado, ¿verdad? De repente quedamos a la mitad del revenue. Y ya además, de paso, no pudimos levantar más dinero porque ya, como, claro, habían hecho una inversión a cientos de millones de dólares de valoración y eso era un múltiplo del revenue. Entonces ahora que te vas al revenue a la mitad, No ya de puedes repente levantar, ya no right. vas a levantar la mitad de la valoración. O sea que con ese dinero que entró, ese es el que tienes, amigo. Ese es tu runway, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que empezar a pensar muy creativamente en cómo ahorrar dinero, en cómo los unit economics del negocio, pensar en cada centavo que sale, cada línea que gastas. Entonces, bueno, realmente se convirtió en un verdadero negocio. Creo que esa fue una fase importante de esto. Es como tú pones a ver todos estos negocios que comenzaron con demasiado dinero, que SoftBank le da $1 billón, lo que sea, al final van a recortar y van a terminar con un negocio más rentable, pero después de un poco de trauma, ¿no? Interno en cuanto a cómo tú, porque si empiezas a gastar demasiado dinero muy rápido, es imposible ser completamente eficiente en cada dólar de mercadeo, en cada persona que contratas, en que estés viendo las contrataciones de antes, en que estés pendiente de tus procesos y operaciones, pero claro, cuando tienes que ahorrar dinero, te pones muy creativo, ¿no? Realmente, si no tienes dinero, no tienes dinero, tienes que arroparte hasta donde te llegue la cobija y ¿qué tienes que hacer? Bueno, tienes que empezar a ahorrar en cada lugar que puedas, y eso hicimos, y cambiamos el modelo de negocio. Mira que hoy en día Open English, por ejemplo, empezamos a dar un descuento grande si las personas querían prepagar el año. Y esto fue importante porque ¿dónde gastábamos nosotros mucho dinero? En mercadeo. Porque claro, ustedes lo conocen bien, pero el CAC, que es el costo de adquisición, es grande en educación. Entonces teníamos que nosotros prepagar el CAC, que es lo que gastas en Facebook, en Instagram, en Google, en televisión, más el call center, ¿verdad? Todo eso lo prepagas y luego la persona te pagaba quizás una suscripción mensual. Entonces, ¿qué pasaba? Te pagaban $50 al mes o $70 al mes, que está bien, pero eso hasta el mes 4 o 5, tú no recuperabas la inversión inicial del CAC. Entonces, claro, y creciendo a 300% al año, eso era una aspiradora de dinero porque necesitabas más y más y más. Mientras más crecías, más cash necesitabas. Sí, estabas generando rentabilidad a largo plazo porque, bueno, después del mes 6 generabas dinero, pero perdías dinero al inicio. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a ofrecer descuentos para que la gente prepagara el programa y eso hoy en día el 85% de los estudiantes prepagan su tuition anual y eso nos ayuda, bueno, a que podamos al menos con ese dinero se paga el CAC, ¿verdad? Y luego ya estamos como en break-even, ¿no? Y podemos crecer con el cliente y estamos alineados a que mientras más se quede, más en valor le consiga el programa, pues más rentabilidad también genera para la compañía. Entonces, bueno, son algunas de las cosas que tuvimos que hacer para poder sobrevivir. ¿Y con ese modelo tú seguías haciendo un recurring revenue business o ya te convertías en un per product business? No, el recurring revenue porque al final del año hay autorrenovación, como cualquier suscripción de gimnasio, lo que sea. O sea, seguimos cobrando más tiempo y la mayoría de la gente se queda mucho más allá del primer año, ¿no? Pero al menos ese primer año para costear la adquisición era el más complicado y el más costoso, ¿no? Para el cash flow de la compañía. André, yo creo que tú puedes dejarnos saber aquí un poquito de cuáles fueron las características clave que alguien como tú, de Venezuela, igual puede ser Colombia, Dominicana, que no es normal levantar más de 100 millones, mencionaste. ¿Qué características tú y tu equipo tuvieron que llamaron la atención al nivel de levantar tanto dinero? Para el que quiera levantar un negocio también. Mira, honestamente, sí, yo creo que las características personales importan porque el inversionista invierte en ti como persona. Yo creo que vieron mucha resiliencia, vieron mucha pasión, muy buena comunicación con ellos. Pero al final las métricas del negocio lo soportaban, ¿no? Creo que al final no van a invertir, por muy bien que le caigas, Sí. no van a invertir en ti si no tienes un buen negocio. Y creo que nosotros teníamos un mercado muy grande, ¿verdad? Teníamos un producto muy transformador. O sea, tú veías, no estábamos inventando un nuevo negocio. Era como que, mira, al año se gastan $4 billones en inglés en Latinoamérica. Todo eso va a escuelas tradicionales. Si nosotros movemos 10% de eso, ¿verdad? A una plataforma digital, mira el negocio que vamos a tener. ¿Tú crees que en los próximos 5, 6, 7, 10 años se va a mover 10% a digital? Si la respuesta es sí,
Yo creo que ahí tienes tu respuesta como inversionista y eso soportado con el hecho de que empezábamos a crecer la compañía muy rápido y se veía pues que había una demanda muy grande por el producto. Entonces yo creo que toda esa confluencia de factores hizo que pues los inversionistas pues quisieran invertir. ¿Cuándo tú dijiste, ok, Open English se ha desarrollado, puedo comenzar a abrir otros negocios? ¿Cuándo fue ese momento que tú como emprendedor dijiste, ok, ahora me voy a convertir en un serial entrepreneur y no solamente un emprendedor de una sola compañía? Hacemos una pequeña pausa en el podcast para decirte algo importante. Si te interesa aprender a invertir en acciones, ETFs, generar dividendos y poner tus ahorros a trabajar, puedes agendar una llamada con un asesor académico de nuestro equipo en el link que está debajo de este episodio. En esa llamada te vamos a orientar sobre Abacus Experience, nuestro programa donde te enseñamos desde cero a cómo empezar a invertir en la bolsa de valores de los Estados Unidos, incluso si nunca lo has hecho antes. Así que solo haz clic debajo para iniciar y sigamos con el podcast. Sí, está buena la pregunta. Mira, la primera compañía que hice no la mencionaste porque la compró Open English, se llamaba NextU. No sé si alguna vez vieron anuncios de NextU, pero NextU fue como la primera universidad digital, o sea, que fue un poco precursor a Platzi, a Creana, ¿verdad? Y lo que hacíamos es desarrollamos como 20 como certificados digitales en temas que estaban muy en boga, ¿no? Como programación, desarrollo web, Diseño gráfico, diseño gráfico, todo esto, sí, CSS, todo eso. Entonces teníamos todos esos cursos. ¿Qué pasó? Que bueno, ese negocio creció como los primeros como 2 millones de revenue. Yo lo creé fuera de Open English, yo le pedí permiso a mis inversionistas y busqué otro CEO y todo, y bueno, juntos lo fuimos haciendo. Levantamos como 5 millones de dólares para ese proyecto, aparte de Open English. Ese proyecto empieza a crecer y bueno, cuando mis inversionistas vieron en Site TCB lo que estaba pasando allí, dijeron, oye, ¿por qué no? Yo también les dije, ¿por qué no los integramos, verdad? Y ahora, claro, tenemos ya todo este público que ya está comprando inglés, ¿por qué no tratamos de venderle también habilidades digitales e integramos las compañías y se compró la empresa, ¿no? Entonces ya ahora, por eso se creó Open Education, que es como el holding company que tiene Open English, NextU y otras cosas. La realidad fue que ese negocio de habilidades digitales se complicó mucho, ¿no? Porque primero llegó demasiada competencia, como estaba como de moda Coursera y Udemy, estas compañías, pues todos querían tener una compañía de habilidades digitales y la barrera de entrar era bastante baja, ¿verdad? Para hacer eso. Entonces, bueno, llegaron muchos competidores y creo que los competidores que pasan con mucha competencia, pues empiezan a competir en precio. Entonces, cuando comenzamos el negocio tenía buenos márgenes y con el tiempo esos márgenes empezaron a ser peores y peores y el negocio se nos hizo menos interesante y lo que hicimos fue dejarlo solo para venderlo a la parte de enterprise, empresas, ¿verdad? Para educar a tus colaboradores en esos temas, pero no estar gastando dinero en Meta, ¿verdad? Ni en Google para tratar de adquirir nuevos usuarios de habilidades digitales. Además, que lo otro interesante es que teníamos como la tesis de que el que aprende inglés quizás también quiera aprender una habilidad digital y no es cierto. O sea, la gente que aprende inglés puede que no quiera aprender habilidades digitales. Hay gente que aprende habilidades digitales, quizás hay más argumento de que necesitan inglés si quiere ser programador o desarrollador, pero del otro lado no funcionaba tanto y donde teníamos la base de usuarios muy grande en inglés, entonces no era tan, no sé cómo se traducía tan No se perfectamente, alimentaba. sí, tanto el funnel con lo que Y teníamos. cuando tú Entonces, podías convertir, ¿cuál era la habilidad que las personas, si tú recuerdas, iban a buscar específicamente? marketing digital, era como la mitad del negocio. Sí. Entonces, NextU lo fundaste a la par de Open English con permiso del inversionista, los otros partners. ¿Cuándo entra Scala, Longevo? ¿Cuándo llegan estas otras compañías? Y mi pregunta, ¿tuviste que crear Scala porque no encontrabas un CRM que se adaptara a Open English? Y dijiste, ya que creo uno para Open English y luego también lo Sí, puedo no, licenciar. súper buena pregunta. Mira, estas compañías empezaron porque quería crear como un venture builder, ¿no? Un creador de empresas. ¿Y qué teníamos nosotros? Teníamos la habilidad de levantar capital, teníamos la habilidad de reclutar gente muy buena, ¿verdad? Que conocíamos de nuestro entorno, que había pasado por Open English, había talento y teníamos un conocimiento también importante que ya hemos desarrollado en Open English. Entonces, bueno, dijimos, mira, empezar compañías siempre es difícil, pero si alguien lo puede hacer es como esta gente con este capital y este playbook, ¿no? Entonces empecemos a tratar de crear compañías. La idea era crear 20 empresas, o sea, tener... ¿Qué pasó? Como todo, te das cuenta de que yo la verdad es que no soy un inversionista, soy un emprendedor, número uno. Y número dos, que cada empresa es tan diferente. O sea, tú puedes tener un playbook muy bueno, pero
la dinámica de cada compañía es muy diferente y cada compañía tomó un curso separado y requirió, ¿verdad? Cada una mucho foco. O sea, demasiado foco para salir adelante. Inclusive yo terminé siendo como líder de cada una de esas compañías por un periodo de tiempo, porque hasta que no conseguíamos como el CEO idóneo, ¿verdad? Para esas empresas, lo tuve que hacer yo. Entonces, como que comenzar una compañía es difícil realmente. Pero, ¿qué salió de allí? Salieron dos empresas muy valiosas. Hoy en día, Longeo es una plataforma de bienestar digital que está intentando cambiar los hábitos de los latinoamericanos para prevenir las enfermedades crónicas. O sea, hay una versión, todo el mundo aquí está más o menos en forma, pero hay una versión mía de, no sé, de 200 kilos, que ya es diabético, que tiene condiciones, que ya está a punto de un infarto, ¿qué tal? Esa persona va a vivir menos, esa persona va a tener una vida menos satisfactoria, ¿verdad? Y no hay una pastilla mágica que cure eso. Es más, cuando ya entras al sistema de salud formal, ya Hay como el que problema. llaman 2.0, ya estás, ahora estás tomando estatinas, estás tomando esto, lo otro, ¿verdad? No quieres entrar ahí. ¿Cómo demoras la llegada de las enfermedades crónicas? No es nada, no es magia. Tú me decías que me veo muy joven. Bueno, no es magia, es cambiar tus hábitos, ¿verdad? ¿Cuáles son los pilares del cambio de hábitos? El sueño, que yo creo que los latinoamericanos no entendemos el valor del sueño. El que primero se levante a las 5 de la mañana, ordeñar las vacas, ese es el que gana la carrera. Bueno, no, mira, hay que dormir bien, hay que dormir sus 8 horas, ¿verdad? Y estar, la parte de mentalidad fundamental, tienes que estar en paz, no puedes tener estrés todo el tiempo, el cortisol te mata, ¿verdad? ¿Cómo maneja el estrés? O sea, Bueno, ya ¿cómo vamos lo para hace? allá. Tienes la parte de nutrición, ¿verdad? Que es tan importante y no nos enseñan a comer bien. Quizás la abuela con todas las buenas intenciones nos es lo que quiere es que uno coma más y no te está dando la mejor comida. Bueno, y la parte del movimiento, ¿no? Y el entrenamiento que es tan importante. Entonces, como que tener ese cambio de hábitos y realmente diseñar tu vida alrededor de eso es muy importante. Empezamos a hacer eso a través de coaching. Hoy en día se hace a través de inteligencia artificial. Esa compañía, después de todo su caminar, esa la empezamos hace como 4 años y medio. En noviembre del año pasado, del 24, le vendimos el 55% a Suramericana de Seguros, que es la empresa de seguros más grande de la región. Y por eso terminé, me preguntabas por qué terminé yendo tanto a Medellín. Bueno, en parte por eso, porque está allá Sura, el headquarters de la empresa. Y ahora se integró dentro de, tú abres el aplicativo de Sura y te sale lo primero, el icono principal es Longeo, y eso le permitió a la aseguradora tener una relación día a día de mucho valor con el asegurado y no nada más que tú pienses en la aseguradora el día que tienes un siniestro, ¿no? Sino que realmente estés acompañando a tu miembro del seguro todo el tiempo y ayudándolo, ¿no? A que no se enferme en vez de nada más atendiéndolo cuando se enferma. Entonces, eso fue una transformación muy bonita. Hoy en día, eso yo quizás ya cuando salga este podcast ya lo vamos a anunciar, pero también estamos haciendo un proyecto para un gobierno de la región donde todos van a tener acceso a Longeo a través de un aplicativo digital y va a ser a nivel estatal. Entonces, como que vamos a ver si podemos cambiar los hábitos de un país completo ahora. Entonces, bueno, esa compañía muy bonita, ¿verdad? La misión. Me ibas a preguntar algo, perdón. Cuando la creaste, ¿pensaste en algún punto que parte del éxito iba a ser una aseguradora? O sea, ¿tú lo tenías en tu roadmap o eso fue algo que Cero, cayó? cero. Bueno, eso es un perfecto ejemplo. Mira, comenzamos esa empresa realmente pensando en B2C. Porque teníamos que playbook el de Open English. Mira, vamos a hacer mercadeo, vamos a adquirir usuarios, esos usuarios se van a quedar con un modelo de suscripción tanto tiempo. Ese modelo, si yo te decía que las habilidades digitales son competidas, el modelo B2C en el modelo de wellness es muy competitivo. O sea, hay gimnasios, aplicativos, es como, bueno, gastar. Y que también la gente tiene el problema de CAC LTV que comentaba antes, que la gente no está dispuesta necesariamente a prepagar el año de un gimnasio, sino quiere ir mes a mes. Entonces, como que no logras realmente, puedes tener mejor producto, pero es difícil como onboardear a la gente y traerlos al producto. Entonces cambiamos a B2B, o sea, empezamos a vender programas de salud a empresas y en ese acercamiento de vender un programa de salud a Sura como potencial cliente, imagínate, para sus empleados, fue que la aseguradora nos dijo, y todo el crédito a ellos, es que nos dijeron, mira, aquí hay un play mucho más grande, que es que esto no es para nuestros empleados, ¿verdad? Nuestros colaboradores, esto es para nuestros miembros, porque a nosotros nos interesa por todas estas razones. Y bueno, ahí fue que empezamos a hablar y hablar y hablar, desarrollamos toda una tesis conjunta del negocio y bueno, se hizo el negocio el año pasado y ha sido fenomenal. Y te digo, he identificado, también he aprendido que uno como fundador siempre uno está buscando como necesidades en su entorno, ¿no? Porque uno lo que vive es la vida del consumidor. Pero cuando te pones a trabajar con compañías tan grandes, tan rentables, tan buenas, ¿no? Como Sura, te das cuenta de que esas empresas también tienen retos, ¿no? Y también tienen oportunidades muy grandes de desarrollo de software, de desarrollo de soluciones operativas, ¿verdad? Y lo conecto con Scala, que es la otra compañía
que la comenzamos un año antes que Longeo. Y Scala, la idea allí era, no la comenzamos porque no conseguíamos lo que necesitábamos en CRM para Open English. Open English usa Salesforce abiertamente y Salesforce es una solución enterprise. Y claro, si tienes 2.000 asientos de CRM como nosotros, te puedes dar el lujo, ¿no?, de tener programadores, desarrolladores, todo un equipo personalizando Salesforce. Pero tú eres una pyme, ¿ok? Tú quieres salir adelante y no tienes... Nosotros pagamos millones de dólares al contrato de Salesforce al año. Tú lo que quieres es gastarte un poquito de dinero para tener una automatización de tu negocio. Eso no funciona, ¿no? Entonces tienes que tener algo que out of the box, así que ya funcione y que se integre con tu inbox, con tu Instagram, con tu WhatsApp, que te automatice todos los mensajes, que tengas todo el envío de correos ya automatizados, que tengas todas tus oportunidades bien mapeadas, que te permita realmente simplificar tu negocio, ¿no? Entonces, bueno, eso queríamos hacerlo y competir contra Zoho, competir contra HubSpot, que igual son soluciones que si las vas a comprar, la más básica son $15,000, $20,000, ¿no? Entonces era costoso para una pyme latinoamericana. $20,000 al año para una pyme en Latinoamérica es plata, ¿no? Entonces queríamos hacer algo más económico. Lo logramos, ¿no? Tuvimos que invertirle mucho más tiempo y dinero a esa empresa de lo que pensamos y nos dimos cuenta también, hablando de pivoteo, de que estábamos yendo a un mercado muy grande, muy competido. O sea, ¿cuánto dinero tiene HubSpot? ¿Cuánto que es una empresa pública? ¿No? ¿Cuánto dinero tiene Zoho, etcétera? ¿Cuánto dinero tiene el mismo Salesforce que trata de bajar a las pymes? Entonces empezamos a buscar como nichos, ¿no?, para poder ser los mejores en un nicho. Y bueno, allí conecto con lo de Sura. Sura resulta que tenía todos los asesores de venta de seguros que no tienen un buen CRM y no tienen una buena manera de tener visibilidad de su embudo de conversión y no había nada en el mercado así. Entonces juntos nos juntamos para en una alianza verticalizar Scala para que fuera el mejor CRM para la industria de seguros. Y una pregunta, Andrés, y sí. perdóname. ¿Tú crees que Sura se interesó en tu producto por la parte de longevidad per se o porque tú dentro de esa aplicación tenías bastante data que le interesaba al negocio? Me imagino que siempre es una mezcla, Sí. pero yo sé Bueno, que tú mira, tenías la información ya. inicialmente nosotros estamos integrando o ofreciendo el modelo de Longevo a todos sus miembros, ¿verdad? Entonces, como que la data, sí, va llegando data de bienestar, que es muy valiosa. Ahora, donde va ese negocio, que te decía que lo vamos a lanzar ahora a un país entero, ojalá sí se pueda anunciar para cuando salga el podcast, pero ahí la integración va a ser no solamente la data de bienestar, que pueden ir por tu vestible, por el uso del app, ¿verdad? Cuántas veces entrenas, cómo dormiste, todas esas cosas, sino también con tu historial médico. Entonces ahora imagínate que yo sé todo de ti, ¿no? Yo tengo el full picture, ¿no? 360 de quién eres tú y te puedo prescribir, supongamos que eres prediabético, un programa específico para ti, donde nosotros podemos predecir el riesgo de enfermedad crónica y te podemos además, a través de un agente de IA, decir exactamente qué tienes que comer, cuándo tienes que dormir, qué movimiento tienes que hacer. Entonces, bueno, toda esa data sí es muy valiosa, ¿verdad? Esa integración de la data es muy valiosa para la aseguradora, pero lo estamos haciendo juntos, no fue que nosotros llegamos con esa data. Es más, los miembros lo pusieron ellos, ¿no? Y es un long play. O sea, es Hasta la muerte. es un juego a largo plazo. Mira, y yo creo que es la solución real a la salud, porque la salud siempre se gasta el 97% del sistema de salud donde se gasta, cuando ya uno está enfermo, ¿verdad? Y eso es horrible, porque al final, si tú te gastaras una fracción de ese dinero manteniendo a la gente saludable, no llegaran a enfermarse en primer lugar. Si la gente te aseguro, si la gente comiera saludable, duerme bien, tiene una mentalidad positiva, ¿verdad? Se mueve todos los días un poco, la gente no tendría esta crisis de obesidad, esta crisis de salud que tenemos en el mundo, ¿verdad? Entonces ahí es donde está, yo creo, la oportunidad de esta medicina 3.0. Pero claro, cambiar los hábitos de la gente no es fácil, pero traíamos una experiencia en Open English buena, porque para aprender inglés no se hace de la noche a la mañana. Para aprender inglés es un esfuerzo sostenido, que necesitas adherencia en el tiempo para cambiar tu hábito y aprender inglés. Bueno, estamos aplicando un poco lo mismo para salud, ¿no? Como un emprendedor del calibre donde estás, que tienes diferentes verticales, diferentes negocios, muchos de ellos están integrados, otros no. ¿Cómo es un día de Andrés? O sea, ¿cómo Andrés maneja esa agenda y se mantiene saludable, se mantiene en forma? ¿Cuál es la dinámica? Porque a mí la necesito saber. O sea, la necesito saber. Bueno, no sé, mira, te hago algo que a veces hago por diversión, a ver si esto del iPad abre aquí, pero yo no sé si esto se vea, pero esto se ve, a ver. Sí, creo que sí, pero no sé, aquí la cámara, o sea, esto es una semana, ¿no? O sea, agarré cualquier semana, pero, o sea, no tengo ni un espacio libre. Y mira, y te digo, y tú, por cierto, ves cajitas de colores, los colores son cada compañía, o tiempo personal, o tiempo con mi novia, con la familia, ejercicio, o sea, todo lo tengo mapeado, porque si no me organizo,
te lleva a la ola, ¿no? Porque tengo demasiadas cosas andando. Y bueno, soy muy disciplinado, creo, en cómo llevo mi día, en cómo llevo mi horario. Y trato de tener balance. Yo cuando las semanas mías cuando yo siento que mi mentalidad no está óptima, es cuando no tengo un balance. Si yo todas las mañanas me pudiese levantar, entrenar, tener tiempo para mí, comer saludable, dormir 8 horas, sería el ser humano. Me puede venir el mundo a pegar con 3.000 batazos y yo los aguanto. Si un día, no sé si les pasa, pero si yo duermo 5 horas, me despierto, no tengo tiempo para mí, no entreno, como comida mala, y me siento mal durante el día, no tengo energía, como que no rindo, ¿no? Y eso me trae ansiedad, porque, oye, no tengo el combustible mental ni físico para dar 12 horas de reuniones, entrevistas, todo lo que tengo que hacer. Entonces, como que, sí, tener ese estilo de vida saludable, para mí no es un tema de longevidad, de que si quiero vivir 90 años, es un tema de que quiero sobrevivir el día de hoy, ¿no? Entonces, como que tengo que dormir bien y estar saludable para poder hacerlo. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque si tú pudieras ahora mismo, si lo que te gusta es bucear, tú pudieras hace tiempo retirarte y bucear todos los días y andar con tu novia, comer en muchos países diferentes, pero hay algo que te está influenciando, es positivo, ese fuego que te dice no le bajes, no pares, o sea, no te calmes todavía, Andrés, sigue dándole y mira tu agenda, o sea, ¿por qué la pregunta? Una buena pregunta. Mira, creo que a veces me lo hago yo esa misma pregunta, ¿no? Y te digo, a veces que tengo días tengo ocupados. Por cierto, ya agarré todos mis ahorros que ya tenía. Yo estaba, como tú dices, muy tranquilo. Y agarré todos mis ahorros y los metí en las empresas Longeo en escala en mis proyectos. Que tú dirías, bueno, eso es un riesgo enorme. Ahora, claro, yo creo que eso va a tener un retorno muy grande. Pero dije, bueno, ¿dónde puedo ser más eficiente con mis inversiones? Y si parte está en la bolsa, un poco lo que hacen ustedes, que eso, bueno, si una apuesta a la bolsa en el largo plazo va a tener un retorno muy positivo, que es el tema que ustedes tratan. Pero si tú tienes una especialidad como es la mía y confías en ti mismo y bueno, ¿por qué no? La tuya es mejor inversión. Pues, sería la mejor inversión, debería ser crear una empresa con tu gente, con tu conocimiento, con tu dinero, ¿verdad? Y hacerlo. Entonces, como que yo creo que me metí a hacer eso. Claro, a veces cuando los días son de 12 horas y estoy estresado, lo que sea, digo, wow, de verdad que ¿por qué? ¿Para qué me metí en esto? Pero al mismo tiempo, mi instinto me dice que yo quiero hacer más. O sea, yo ahorita estamos hablando de esto y digo eso, pero al mismo tiempo tengo otras compañías que estoy pensando comenzar, estoy preparando otros temas en los que voy a emprender. ¿Y por qué? Mira, creo, porque hay un tema de impacto y de oportunidad muy grande, ¿no? O sea, hay como oportunidades que uno ve y que sí, ok, mira, lo de Longeo, por ejemplo, fue mucho sufrimiento, crecer esa empresa, involucrarse, pero ahora que de repente vamos a estar trabajando con 4 millones de personas en un país y transformando su salud y teniendo ese impacto, wow, tú dices qué espectáculo eso, ¿no? O que estamos generando una agentic platform de CRM para toda la vertical de seguros y que vamos a ganar en esa vertical y que eso va a ser muy valioso. Y ves el video de que ahorita la semana antepasada se lanzó en Colombia, 17.000 asesores ahí que van a recibir eso y se van a onboardear y que dices, wow, qué diferencia estamos haciendo en ese negocio, con todo el mundo estudiando inglés. Entonces, como que a mí eso es como que ese es mi deporte extremo, ¿sabes? Ese es mi hobby. Yo disfruto de lo que hago. Que eso te iba a decir. Yo disfruto mucho. Eso te iba a decir. ¿Te ha pasado que tú estás de vacaciones? Quizás me imagino que tú te tomes en algún momento 5, 8 días para ti, que tú dices, oye, voy a viajar. Y en esos 5, 8 días, que eso es lo máximo que se puede tomar un founder a veces, te da ansiedad de querer volver al trabajo para seguir rompiéndola. En Trade Talks traemos conversaciones que normalmente no encuentras en ningún lado. Empresarios exitosos, especialistas y temas que pueden aportarte el mayor valor a tu vida. El problema es que el algoritmo no te lo va a mostrar siempre. De hecho, el 70% de las personas que escucha esto cada semana todavía no está suscrita, lo que significa que hay episodios que se están perdiendo sin saberlo. Y eso es un crimen. Si este podcast te ha aportado algo, suscríbete. Así te enteras cuando llega el próximo invitado. Y no dependes de que YouTube decida si te muestran el episodio o no. Si ya estás suscrito, volvamos al episodio. De igual manera, gracias. Solamente con suscribirte, aportas al canal, aportas al proyecto. Porque si tenemos más suscriptores, más invitados. Así que, colabóranos. Es muy fácil. Dale a suscribirte.
Mira, te diría que hace 2 años tuve un cambio. Yo la verdad es que, y ese cambio fue como que quería disfrutar de mi vida y no sacrificar el disfrute y las experiencias por el emprendimiento o por las compañías. Como que ambas cosas tienen que ir de la mano y se tienen que llevar bien, ¿no? Y eso es un tema de agenda, pero más que un balance de vida, diría que lo que hago es como que no es como work-life balance, como dicen, sino como work-life integration, ¿no? Es como que trato de integrar mi vida privada y personal a mi trabajo, porque es la única manera de hacerlo. Entonces, por ejemplo, te doy el ejemplo de la semana pasada. Tenía que estar en Sao Paulo, íbamos a lanzar esto fue la semana antepasada, íbamos a lanzar el programa de gobierno, podemos hablar un poco de estos nuevos contratos tan grandes, a 70.000 alumnos en las escuelas públicas de Sao Paulo, la primera integración de IA para inglés en las escuelas públicas, se hizo un evento grandísimo, se lanzó con el Ministro de Educación del Estado de Sao Paulo, bueno, una cosa muy grande, muchísimo trabajo por 2 semanas durante el lanzamiento de eso, el onboarding de los estudiantes, pero después venía Carnaval en Río. ¿Y qué hicimos con mi novia? Nos fuimos unos días a Carnaval, hicimos un grupo divertido de amigos y la pasamos increíble, ¿sabes? Y no solamente que lo hago, sino que ahora lo comparto en Instagram, que antes no lo hacía tampoco, para que la gente vea que uno también tiene derecho a tener su vida balanceada e integrada, de que esto puede funcionar. Entonces, como que siempre estoy trabajando mucho, pero de repente agarro y me tomo breaks en los que puedo realmente tomar. Lo otro es que viajo mucho con mi novia, que eso me ayudó muchísimo, porque si ustedes han viajado de manera constante, mira, ahorita llegué a Miami, tenía 3 meses que no venía a Miami, es una de las 3 ciudades base que tengo, imagínate, no había llegado en 3 meses, y bueno, es como que estoy viviendo en un hotel, en un Airbnb, en lo que son apartamentos alquilados, porque estamos 2 semanas en Brasil, bueno, hay que alquilar un apartamento y hay que quedarse allá, entonces como que ese estilo de vida un poco nómada, puede ser o muy divertido o horrible, ¿no? Si yo estuviese separado, no sé, de mi familia, de mi pareja por 3 semanas, sería horrible. Si de repente, no sé, está mi novia conmigo y al final del día vamos a cenar, a conocer una ciudad nueva, a hacer amigos, es como, puede ser algo muy motivador, ¿verdad? Entonces creo que también es como cómo uno lo lleve y cómo uno vaya integrando. Pero yo he encontrado mi integración, mi balance y estoy súper feliz ahora, la verdad, ¿no? Creo que quizás donde, cuando no me siento tan bien es cuando tengo demasiado. La semana pasada, por ejemplo, le metí demasiado. Como que tú dices, wow, no me dio tiempo de entrenar, no me dio tiempo de dormir bien, no me dio tiempo porque puse 12 horas de cosas, porque estaba en Medellín y se me acumularon 1000 cosas que no había hecho y fue como too much. Eso mismo tenía que hacerlo en 2 semanas, no en una sola, ¿no? Y André, una También, pregunta. según yo escucho, tú tienes CEOs, tú no estás corriendo, o sea, la empresa directamente en el día a día no corre, tú estés... En Open English sí soy CEO, estoy de Executive Chairman CEO, pero sí, mira, en las otras empresas igual estamos trabajando muy de la mano con los fundadores, porque al final, como yo les dije, yo soy fundador, soy constructor, yo no soy ni inversionista, ni tampoco soy un board member profesional que va una vez al trimestre a ver tu financiero. Yo realmente ustedes saben, cuando se meten en un negocio es como todo o nada, ¿no? Eso es como, no es que, ay, te voy a regalar 1 hora al mes, eso es, mira, aquí vamos a darnos en el ring hasta que ganemos la pelea O y sea, tú bueno. todavía hoy trabajas y te involucras en los marketing de las compañías, en la parte comercial, en la parte tecnológica. Tú estás teniendo conversaciones diarias en el día a día. Piensas hasta en estructura de precios y con ideas tuyas y las quieres En implementar. todo. Y sabes que lo interesante es que hay mucho como aprendizaje que se comparte entre las empresas. Entonces, a veces una cosa que le funciona a Open English le puede funcionar muy bien a Longeo. Longeo tiene un insight como que, wow, mira, esto le puede funcionar muy bien a Open English o Scala y viceversa. O otras compañías que ayudan desde Junta también tienen aprendizaje. Y creo que todo eso va infusionando de mucho valor a todo al ecosistema, ¿no? ¿Y los inversionistas del inicio nunca te llevaron por la ruta del IPO? Porque, ni por la liquidez. Mira, sí, la verdad es que intentamos un par de veces. Primero, cuando eso fue en el 2020, intentamos Un salir. SPAC. Exacto, lo leíste, sí, bueno, ¿Quién- No, eso no, fue. no lo leí, pero me imaginé que era el camino más fácil. ¿Y quiénes lo estaban liderando, si podemos saber? No, bueno, ya hicimos todo un proceso para conseguir a nuestro SPAC, sin dar el nombre pues, públicamente, pero tenemos un SPAC con que ya habíamos negociado, un SPAC de $370 millones que íbamos a hacer bueno, los que no saben qué es un SPAC, es básicamente una compañía que ya es pública, que se va a la bolsa solo con dinero en una cuenta. Esta compañía tenía, por sobresimplificar, ¿no? $370 millones en una cuenta. Nosotros, al fusionarnos con ellos,
ya éramos públicos, porque básicamente ya ellos eran públicos, ¿verdad? Pero la compañía, la operación era la nuestra, entonces, bueno, negocias pues para tener una parte de esa compañía pública y tener una parte de tu empresa. Entonces, bueno, eso. Ahora, cuando fuimos a reunirnos con inversionistas y a dar un poco a hacer el roadshow del SPAC, porque llegamos, ya teníamos, ya habíamos elegido ya banqueros, todo, hicimos el roadshow, nos empezaron a preguntar mucho como que, bueno, nos decían, oye, pero ustedes son una compañía muy buena. Por cierto, ¿por qué hacer un roadshow? Porque así ese dinero esté allí, ¿qué pasa si luego nadie te conoce y nadie compra tu acción? La acción se va a venir abajo. Entonces Es un marketing. tienes que socializar con hacer Es un roadshow. lanzamiento de tu compañía. Tu lanzamiento con cientos de inversionistas institucionales, que son fondos de billones de dólares, que se sientan y hacen eso todo el día. Se sientan con fundadores y empresas a ver si quieren invertir en tu compañía y alocar capital contigo. Entonces, bueno, hice todo eso y me empezaron a preguntar, bueno, pero, oye, tú tienes una buena empresa, esta empresa es increíble, esto me encanta, ¿por qué tú estás haciendo un SPAC? Si tú deberías hacer el IPO normal. Y mira, los SPACs se van a ir abajo y los SPACs no van a funcionar. Y bueno, hubo un momento en el tiempo, si se acuerdan, en el que justo cuando llegó COVID, que se pusieron de moda los 2020. SPACs. Subieron y... No, nosotros después- compramos unos cuantos pero SPACs ahí. ¿cuántos de esos hicieron dinero con SPAC? No Creo que se hace ninguno. ¿verdad? Se murieron. Entonces, todos se murieron. Entonces como que dijimos, wow. Y menos mal que no lo hicimos porque si hubiésemos tenido el dinero, pero hubiésemos tenido una empresa pública, pues... demasiada regulación. con- Limita. sí, muy limitada y con muchos problemas, ¿verdad? Y después estar, además, manejando la operación de la compañía y la complejidad de ser una empresa pública con el peso del SPAC hubiese sido complicado. Además, muy dilutivo hacer un SPAC. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no salimos a bolsa normal? Y ahí sí, bueno, hicimos ya en el 2021 un roadshow completo, sacamos banqueros, teníamos a Morgan Stanley de banquero principal. De verdad que la cosa iba muy bien y se desmoronó el mercado porque ya... La tasa de interés. Sí, la burbuja se vino abajo. Y ahora, bueno, mira, hay una fila de que 1.300 compañías que todos hicieron filing para salir a bolsa que no han salido a bolsa. Entonces, bueno, iban a salir a bolsa ahora muchas y pasó ahora un poco la burbuja de AI, volvió a desinflarse y ahora muchas compañías se quedaron ahí. Y muchas compañías de SaaS que iban a salir ahora con lo que ha pasado en las últimas semanas, donde perdió credibilidad el modelo de SaaS, ahora tampoco van a salir. Entonces, bueno, además hay mucho capital además en el mercado privado. Entonces, como tú dices, bueno, ¿cuál es la motivación, verdad, para salir a bolsa y complicarte la vida más allá de liquidez? Que la liquidez también la puedes conseguir en el mercado secundario, ¿no? Tú como CEO de SaaS companies que son privadas, no cotizan en bolsa, tú estás viendo lo que está sucediendo en el mercado con los SaaS, cómo están sufriendo por el AI y cómo han caído su valorización. ¿Cómo tú ves eso como una oportunidad para ti como CEO integrar tu compañía o tus compañías y lograr que con el AI puedan vencer a esos competidores? ¿O simplemente tú dices, pero el AI no me está afectando? O sea, realmente yo me estoy alimentando del AI. ¿Te está haciendo más productivo? ¿Lo están integrando? ¿Los estudiantes tienen alguna herramienta ahora contigo con AI? Bueno, a ver, hay dos preguntas ahí distintas. Una es como nuestra estrategia de AI, que te la puedo describir si quieres ahora, para nuestro producto. Y la otra es como, bueno, si yo pienso que el modelo de SaaS está muerto. Creo que sí, está bien que son dos preguntas Sí. separadas, válidas. sí. Entonces, bueno, te abro si quieres si el SaaS está muerto primero. Primero, ¿por qué la gente dice que el SaaS está muerto? Si tú eres una empresa como Salesforce. Jan dice eso. ¿Ah? Jan dice eso. Ya. Sí, yo he mantenido en los últimos 2 meses, incluso antes que se pichara la burbuja de SaaS, de que esto iba a suceder. Bueno, Pero porque- pero digo que también van a haber grandes ganadoras y muchas perdedoras. Pero veamos por qué la gente dice que el SaaS está muerto. Porque tú eres una empresa de SaaS, ¿verdad? Digamos que eres Salesforce y tú tienes clientes, ¿verdad? Tienes a Open English de cliente. Y Open English dice, bueno, hoy día nos venden 2.000 asientos de CRM. ¿Qué pagamos nosotros? Software as a Service. Damos un fee mensual o anual, ¿verdad? Por cada uno de esos asientos. Está bien. Lo que la gente dice es, bueno, si ahora ya esa gente que necesitaba un asiento de CRM, ya ese tipo de colaborador, empleado ya no va a existir, porque ahora van a venir agentes a hacer ese trabajo de call center, por ejemplo, ya tú no necesitas asientos, y entonces, bueno, se va a morir, ¿verdad?, el SaaS. Yo soy más optimista que eso, porque creo que al final, si tú pones a ver, ¿cuánto gasta una compañía en CRM al año, en porcentaje de sus ingresos? Quizás 1 o 2%, no más, ¿verdad? O sea, digamos, una empresa, no sé, de 100 millones de dólares al año gastará 1 millón, 2 millones en CRM al año. Creo que eso es, digamos, 2%.
Creo que eso es válido. Los ratios ¿Ok? tan buenos, sí. Sí, yo creo que eso es bastante justo, 2%. Ahora, esa empresa de $100 millones al año, ¿cuánto crees tú que invierte en personas que dan servicio, que hacen venta, en seres humanos? 25%. 25% puede ser, o sea, te gastas unos $25 millones en eso y 10 veces más. se 10 gasta. a 12 veces más que lo que invierte en el SaaS. Correcto. Entonces, bueno, esos $25 millones, si es verdad, ok, podemos debatir si es verdad o no es verdad, si es verdad que se van a reemplazar por agentes autónomos, ¿verdad? Esos agentes autónomos, ahora la compañía va a tener $25 millones para pagar a agentes autónomos, que así se ahorre el 90% de ese dinero, igual lo que queda es más grande que lo que está reemplazando, ¿no? Entonces, como lo que te quiero decir es que yo creo que van a ganar, si eso pasa, van a ganar las compañías porque van a tener más margen y van a ganar también los CRMs tradicionales que ya tenían contratos y que no son tontos, van a empezar a modificar y a decirte, ¿sabes qué? No quieres más asientos de CRM, déjame darte estos agentes que van a hacer tu trabajo, dame no de los 2 millones, dame de los 25 millones, ¿no? Empiezan ahora a reemplazar, ¿no? un presupuesto más grande. Entonces, yo creo que esa oportunidad para los players grandes va a estar, ¿verdad? Y claro, si lo logran ejecutar o no es otra pregunta. Y si realmente el AI reemplaza el 100% de eso, es otra pregunta, porque al final hay cargos que quizás son más fáciles de reemplazar con AI. Hay cargos que son más difíciles. Yo creo que, no sé, ustedes, por ejemplo, tengan un negocio donde hacen ventas, hacer una venta con un agente de AI que te dé tanta empatía y te pueda vender un contrato grande de high ticket, quizás reemplazar eso bueno, va a ser más difícil, ¿verdad? Que reemplazar, no sé, un chat por WhatsApp, ¿no? Que quizás es más fácil. Entonces, claro, creo que hay que ver, o una venta B2B, por decir algo, va a ir a una compañía a vender un contrato, quizás eso es más difícil de reemplazar. Entonces, hay que ver al final como cuánto de eso realmente se reemplaza, pero lo que no se reemplace seguirá siendo licencias de SaaS, lo que sí se reemplace, yo creo que esas compañías van a tener al menos una oportunidad de convertirlos en agentes. Así que ese es un poco mi assessment del espacio. Yo lo veo mucho como que el enterprise software para personas que lo están consumiendo nuevo tiene mucho layer de features que muchas veces son difíciles de implementar. Y es lo que yo he visto por lo menos en los últimos 3 meses dentro de nuestro negocio, que hay muchos features de esos enterprise software que yo he podido crear fuera de su ecosistema e integrarlo. Y cuando yo miro los costos terminan siendo bastante más bajos para mí y más eficiente. Yo siempre desde el punto de vista que lo estoy viendo es, si ya yo como empresario puedo desprenderme de alguna de las herramientas que yo tengo, o estoy comenzando a desprenderme de alguna de las herramientas que tengo, o estoy contemplando cómo puedo desprenderme de ella utilizando agentes, pues yo no veo que eso vaya a ser menos, para mí por lo menos, en el corto plazo. Ahora sí pienso que hay empresas que tienen SaaS y que si pivotean su modelo de negocio, como tú dices, yo creo que el challenge es el tamaño de la empresa y cómo tú pivoteas el modelo de negocio de una empresa como Salesforce de $200 billones de evaluación a integrar a tu agente a una velocidad que te permita mantener sus clientes. Y es lo que yo evito por encima de todo. También yo evito muchos modelos. Por cierto, yo creo que si tú llamas a Salesforce ahorita y le dices, mira, quiero pagar la mitad del dinero, probablemente te digan, ok, pagan la mitad del dinero, pero la otra mitad págamela en agente. Sí, es como que yo creo que, no, me explico, es como que yo creo que van a tratar de migrarte al otro modelo. Yo creo que sí. Y posiblemente de manera eficiente, ¿no? Así que yo creo que por ahí va. Pero, y por cierto, y eso que tú dices... Agentforce. Sí, exacto. Te doy Agentforce, ¿vale? Está bien. ¿Te quieres salir de tu contrato? Bueno, salte, pero te doy, usa Agentforce, ¿verdad? Ahora, lo que tú dices también es cierto. Con Vibe Coding uno puede crear features muy rápido, se puede hacer todo. Ahora... para compañías grandes, tú eres un Sura, por ejemplo, eres un Open English, wow, el nivel de integración que tienen esos CRMs con nuestro ecosistema, con nuestra gente, con todo, no es trivial, ¿sabes? Reemplazar eso. Es como que tú puedes crear, sí, una app en un fin de semana y hacer algo interesante como usuario personal, pero tienes una empresa de miles de empleados que dependen, que tienen estas soluciones muy robustas, muy integradas a tu ecosistema. Es como que no sé, yo creo que todavía es mi opinión, yo le apuesto todavía, por ejemplo, con Scala, a que, por ejemplo, ser el CRM número 1 que está verticalizado para la industria de seguros, que está integrado con todo el ecosistema de seguros de la región, con todos los comparadores, con todo, como que eso tiene un valor, ¿verdad?, de simplificar la vida a un usuario que necesita exactamente eso. Y ese usuario, hacer todo ese trabajo cada uno de ellos, no es trivial, son millones de dólares de trabajo y de tiempo, ¿no? Entonces, como que es como, el otro día lo escuché en un podcast y me gustó, es como que, bueno, yo me podría cortar el pelo yo mismo. Eso ya está, tú te puedes comprar un afeitador y comprártelo, pero ¿cómo te va a quedar? No tan bonito, ¿no? Entonces, como que yo creo que al final uno va y se va todavía para la barbería, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es que como inversión, yo lo veo como inversionista y desde el punto de vista de riesgo, si yo voy a invertir en un SaaS ahora mismo de una empresa pública, por ejemplo, yo creo que antes la pregunta que nosotros nos hacíamos muchas veces, o yo me hacía como inversionista, era que esta empresa está cotizando a este múltiplo.
Y la pregunta era, ¿hasta cuándo esta empresa va a seguir cotizando este múltiplo que me permita yo ver un potencial revenue a X cantidad de tiempo? Y ahora la pregunta que yo me hago mucho como inversionista es, antes la pregunta era cuándo y ahora la pregunta mucho es if, como que if that company compresses their multiples, ¿cómo quedo yo como inversionista? Y es el riesgo que yo veo como inversionista ahora mismo de una empresa de SaaS, que yo no puedo dimensionar si a 4, 5, 6 años realmente la empresa va a estar ahí. Yo no digo que se va a desaparecer de la faz de la tierra, pero como inversionista me va a estar siendo atractiva todavía por los múltiplos que va a tener. Y ahí es donde yo veo quizá la limitante. Si Sí. bajan ese forward cash flow Pero y yo solo, invierto, solo recuerda que el pie no es lo que estás viendo. O sea, tú estás viendo que aquí está el pie, que es el valor del negocio de CRM, que era 2% de todas las compañías, ¿verdad? Eso, bueno, multiplica eso por el 2% de todo el revenue que está en la bolsa. Eso es el valor del TAM, del Total Addressable Market de 100%. CRM hoy en día. Hoy en día no es eso, no es 2%, es 10x eso, es 25%, que es todo lo que se gasta en gente. Como tú dijiste. Yo creo que si lo ves desde ese punto de vista, Hay una tesis alcista. hay una gran oportunidad. Claro, pero mira, yo creo que, ¿sabes quién tiene razón? No sabemos, ¿no? Al final creo que creo que cada compañía va a tener una historia y un camino diferente dependiendo de No, su yo voy a de su comprar ejecución. CRM ahorita. O sea, voy a comprar No, los directores Salesforce. están comprando, yo se lo dije, que 8 millones compró un director de Salesforce. Sí, Hace 2 sí, sí. semanas. Sí. Y lo otro es que cambiarse de CRM no es tan fácil, ¿no? Es como que si Salesforce, tú llamas a Salesforce y dices, mira, quiero pagar la mitad. Y te dicen, ok, pero tienes que la otra mitad págamela en Agentic Force. Y eso sí, sácalo del presupuesto de gente, que donde tienes mucho más dinero. Es como que siempre vas a preferir hacer eso a ir a decir, me voy a ir al CRM de Es mi cierto. amigo aquí que está empezando desde cero. Es que no son plug and play. Es como que yo creo que ellos no son tontos y no van a dejarte salir esos contratos tan fácil. También parte del gran mode es la distribución que tienen. Aunque, o La sea, data, la distribución, el dinero, es como, ¿no? Eso no... crear esos ecosistemas no es tan fácil, al final es lo que yo he aprendido, y creo que las grandes compañías tienen dos cosas muy importantes, tienen data propietaria, ¿verdad? Tienen sistemas de distribución muy valiosos que no se construyen de la noche a la mañana, entonces como que volver a construir eso, ¿sabes? La gente, los vendedores, los procesos, eso, wow, eso es bien difícil, ¿no? Con una startup ahí que le regaló 10 millones de dólares de repente venga a quitarle todo el negocio, pero bueno, va a pasar en pedazos, ¿no? algo que pasó la semana pasada, creo que de las líneas de código más antiguas y que todos los que codificaron esa plataforma de ATMs globally, que le pertenece a IBM, el software de ATMs, Open, todos esos programadores se retiraron. Nadie sabe, o sea, no hay personas vigentes en el mercado laboral que entiendan ese código. Y ese era el gran moat de IBM. Pero creo que fue Claude. Claude buscó la manera, entendió el código y ya IBM, por ejemplo, bueno, cayó 13% ese día. Ese tipo de escenario, ¿tú crees que se van a volver más repetitivos a partir de ahora? Sí, además, bueno, y el tema del valor de las acciones yo creo que también es muy... O sea, yo no creo que eso necesariamente sea un Muchas veces reflejo. percepción. Sí, exacto. Yo no creo que eso necesariamente sea como un reflejo del Claro, valor de la claro. empresa, ¿no? Vamos a Porque hay valor intrínseco y extrínseco. Sí, o sea, cuánto valor está generando la compañía y cuál es su realidad y cuál es la percepción de riesgo de las personas, ¿no? Yo creo, o de emoción con una acción. Bueno, yo creo que ninguna de las compañías probablemente nunca fue ni tan buena en el 2021 a lo que llegaron, ni tan mala como quizás fue en el 2022. Es como que, mira, al final es un balance, ¿no? De esas cosas. Pero yo creo que al final, mira, desde el punto de vista del emprendedor, es como tienes que crear un buen negocio con buenos márgenes, con moats que puedas defender, etcétera. Y bueno, conecto con la otra idea que me habías dicho de AI, ¿verdad? De Open English. Nosotros cuando primero salió AI, nos dio miedo, ¿verdad? Porque teníamos un negocio en el que dábamos casi 10 millones de clases en vivo al año, donde los seres humanos es el corazón del negocio, ¿verdad? Nosotros no habíamos usado la tecnología para remover a los seres humanos, hemos utilizado tecnología para hacer ese ser humano más disponible, más económico, para conectar contigo y un poco democratizar el acceso a ese tiempo de esa persona, ¿verdad? A través de la plataforma. Bueno, entonces el AI, ¿qué va a hacer? Va a matar la compañía. Después de mucho tiempo, experimentación, después de bastante pensar con el equipo, decidimos que lo mejor en nuestro punto de vista es una solución que case las dos, que case todo lo bueno del ser humano con todo lo bueno que puede ser el IA, ¿verdad? Donde los seres humanos son excelentes en crear empatía, en crear conexión. Esto, si ustedes estuviesen entrevistando aquí a mi agente, capaz que estarían en su teléfono, no les interesaría la historia, pero somos seres humanos, estamos conectando, nos miramos a los ojos, hay empatía, y eso ayuda ¿a qué? Eso ayuda a crear hábitos, ayuda a crear adherencia en un programa, ¿verdad? Mi profesor Andrés me está esperando, es como el entrenador del gimnasio, no voy a dejar de ir porque me está esperando, ¿verdad? Es como que ese tipo de motivación que de un ser humano es muy valioso.
El IA que tiene de increíble, bueno, el IA puede personalizar una experiencia como nadie. Puedes tener a 100 personas concurrentes al mismo tiempo y ese IA te va a analizar tus errores, te va a decir cómo mejorarlos, te puede dar coaching. Entonces, juntamos las dos y ahí creamos lo que en Open English llamamos las clases AI plus Teacher, que son clases donde viven los dos juntos y donde te la describo. Si antes yo era el profesor Andrés, esto puede ser perfectamente una clase de Open English. Hey guys, today we're going to talk about things you find in a podcast, ¿verdad? Cosas que consiguen en un podcast. Repeat after me. The microphone is black. Entonces tengo que repetir, microphone is black. Tú escuchas, microphone is black, microphone. Ok, es lo mismo. Y hay 5 personas, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora en las sesiones de AI plus Teacher? Bueno, yo igual digo, hey guys, we're going to practice en vivo, ¿no? We're going to practice live session, things you find in a podcast. Repeat after me, the podcast is black. Cuando eso pasa, ¿quién entra? Jenny, nuestra IA. Y Jenny trabaja contigo, trabaja contigo, trabaja contigo. ¿Qué pasa? Que tú no tienes que escuchar a las otras 5 personas repetir. Entonces tú no pierdes tiempo en eso. Más aún, tienes a Jenny, que es la profesora perfecta para corregir tu entonación, tu pronunciación, que te corrige. Y una vez que ya trabajaste con ella y lo hiciste bien, ¡pum!, cambia de nuevo al profesor en vivo. Eso es seamless. Seamless. Y el profesor en vivo tiene todas las estadísticas de la clase. Si vio que el 60% se equivocó en tal cosa, pum, vamos y la repetimos, te pregunta a ti algo. Entonces como que es muy interactivo. Y a la gente lo interesante es que le está dando satisfacción más alta a estas clases. Tienen 98% de satisfacción que las clases donde tenían 5 personas. Y tienen instant feedback enseguida. No, no, mira, más allá de eso, sabes que en lo que termina, bueno, cualquiera de las clases de Open English en lo que terminan, Jenny te escuchó. Y antes, por cierto, ¿qué pasaba? El profesor terminaba la clase y tenía que decir, oye, ¿cómo es que se llamaba este muchacho? Bueno, vamos a mandarle su feedback aquí, ¿tú cómo es que era? Bueno, ¿qué fue lo que se equivocó? Y te mandaban un correo electrónico. Bueno, que era valioso, pero difícil. Y los profesores necesitaban mucho tiempo para hacer eso. Hoy en día, Jenny ya te escuchó, te escuchó, te escuchó, y termina la clase, en lo que abres tu email, tienes un resumen de todo lo que hiciste. Ya va, espérate. Y te crea una clase customizada. Tú te equivocaste en las preposiciones, te crea una clase en tiempo real. Le das clic a un botón y ya tienes una clase ahí donde tú vas a practicar lo que te equivocaste en la clase. Entonces, imagínate, esa sinergia entre ser humano y IA es muy poderoso. De idea a ejecución. ¿Cuánto tiempo te tomó implementar eso? Mira, yo creo que fue, parte de tener la idea, tardó como más de 6 meses, ¿sabes? Porque primero dijimos, bueno, hay que reemplazar seres humanos, ¿cómo funciona eso? Pero eso no iba con nuestro ADN. Bueno, y si nos quedamos solo seres humanos, ¿qué pasa? Y después empezamos a pensar, bueno, ¿y dónde está como el espacio medio, ¿no? Ese diagrama de Venn, ¿dónde está ese espacio conjunto que une lo mejor de los dos? Y ahí empezamos a llegar un poco a esta idea. Fíjate que el primer MVP lo hicimos para francés. ¿Sabes por qué? Porque nosotros ya hablábamos inglés, entonces no íbamos a sentir esa experiencia de aprender con IA y profesores. Entonces creamos un sistema de aprendizaje de francés como un MVP, como un producto mínimo viable, y lo lanzamos y nosotros empezamos a aprender todos los días con Jenny, francés, y con un profesor, y nos dábamos cuenta de los errores, de lo que no funcionaba, lo que no nos gustaba, y empezamos ahí a remodelar la casa hasta que quedara perfecta, y ahí sí desarrollamos inglés y lo sacamos. Todo eso vive en tu player. Todo eso vive dentro de Open English. ¿Cuánto tiempo duró eso? Bueno, yo creo que 6 meses el de idea. desarrollo de ideas 6 meses y luego la implementación habrán sido unos 9 meses. Ok. Pero ¿Con luego, cuántos ingenieros tú tienes? oye, hay como más de 100 personas en ingeniería en la compañía que estaban trabajando en esos proyectos y otros. Pero luego también eso nos permitió hacer una cosa muy interesante, que fue lanzar esto a gobierno. Siempre, mira, nosotros democratizamos el acceso al inglés, ¿verdad? O sea, antes era nada más la gente que tenía, no sé, $1,000, $2,000, $3,000 que una escuela tradicional, ¿verdad? Luego eso cambió con Open English y ahora con cientos de dólares podías tener un profesor en vivo. Pero todavía hay un segmento muy grande de la población en Latinoamérica y en el mundo que no tiene $300 al año, lo que sea. Entonces, ¿cómo hacíamos con ellos? Bueno, y esta solución de IA permite bajar el costo aún más y empezamos, a ofrecerla ya, está integrada en todas las soluciones corporativas y B2C que tenemos, pero lanzamos ahora un programa para gobierno que solo tiene esta solución, ¿verdad? Y que nos permite llegar a cientos de miles de personas, millones de personas de una sola vez. Te digo, solo te describo uno de las relaciones y alianzas que tenemos, que es muy valioso. Tenemos muchas que se han dado de manera muy bonita, pero por poner un ejemplo, acabamos de ganar la licitación después de 1 año y medio con Costa Rica. Costa Rica quería ser el primer país del mundo que iba a ser completamente bilingüe y quieren tener a 2 millones de personas que sepan inglés para ser un país más competitivo.
hicieron la licitación con 13 compañías, ganamos la licitación con nuestra solución de IA Plus Teacher. Y bueno, imagínense, ahora desde el 13 de abril voy a ir a Costa Rica, va a estar en el evento de lanzamiento del presidente, de la presidenta electa, y vamos a lanzar eso para todo el país. Todo el que Costa Rica quiere Open English, levanta la mano y tiene una licencia. Entonces, bueno, creo que imagínate... Subsidiado por el gobierno. Total, pagado 100% por el gobierno. Entonces, imagínate el impacto, ¿no?, que podemos No, tener increíble. ahora. Cuando te decía antes de por qué hacer las cosas, bueno, mete el impacto ahora en esta nueva... ¿Dejaría de hacer eso primero por la playa? Uf, está difícil. Creo que quiero seguir haciendo eso. Ahora, tú tienes Este. tú tienes un producto bien interesante. Aprende inglés. Exacto. Imagínate. Sí, sí. Tiene Yo un estudié producto inglés- interesante y Endless. Y hay que darnos- y es el mejor para el Sí. público hispano. O sea, esto no es promo, esto no es nada, esto es una entrevista que nosotros lo buscamos a él para entrevistarlo. Pero es que Open English es la mejor plataforma para aprender inglés para el público hispano. Sí. O sea, tú te burlaste, como decimos los dominicanos, con, Coming soon, con esa idea. Open Finance, Abacus, dentro de Open English. Andrés, Está bueno, me tu, gusta. tu AI... Por cierto, hace falta mucha más educación Yo financiera. estoy de acuerdo. Así que yo 100%. creo que uno de los mayores valores que podemos tener, y he pensado mucho sobre esto, es que igual de valioso que el inglés es educarte financieramente, y en la casa latina hispana no hablamos de eso. Nadie habla de cuánto gana, en qué invertir el dinero, y se pierde mucho dinero. La gente Sencillo, hace dinero y lo los pierde. mejores con los mejores. O sea, nos sentamos y... No, pero la verdad que lo que están haciendo es muy valioso y sí, feliz de hablarlo. Andrés, ese AI que les permitió hacer ese híbrido de humano y AI, ¿se conectaron con una herramienta, un LLM, o desarrollaron el AI desde cero? No, estamos trabajando con el LEMS del mercado, pero lo hemos entrenado con nuestra data propietaria. Creo que lo importante es que tengas data tuya que puedas utilizar para que los modelos aprendan, ¿no? Y el costo de ahora de esos tokens justifica el nuevo revenue. ¿O le da Bueno, más como- sabes que en B2C y en B2B lo estamos agregando como un feature adicional y no estamos cobrando un dólar más. Así que donde realmente hicimos fue que creamos un producto completamente nuevo, más masivo para gobierno, y estamos ahora monetizando de esa manera, pero muy inclusiva, ¿no?, para muchísima gente. Ok. Y lo bueno es que el costo de Jenny va bajando, ¿no? Al final lo que era muy caro el año pasado ahora se ha convertido, bueno, esos Y va a tokens ser son más mucho barato. más económico. Va a ser mucho más Y barato. nuestra apuesta es que queríamos crear, o sea, al principio era como que, bueno, esto está increíble, pero cuesta muy caro. Yo decía, ¿sabes qué? No importa. Y- Hagamos algo increíble, porque te prometo que en 6 meses eso increíble Va a va a ser ser, barato. va a valer un décimo de lo que vale. Que fue lo que pasó con el internet, que era súper caro, y conforme fue pasando el Sí, tiempo, estamos el costo apostando. de infraestructura Estamos bajó apostando a bastante. eso. Y, Sí. y la latencia de Jenny, bien, ahora es mucho más rápida que hace 6 meses. O sea, mucho... Sí, bueno, porque utilizamos lo bueno de no utilizar un solo modelo, sino ser como model agnostic, es que tú puedes cambiar el modelo Sí. que tú vas entrenando de Jenny, y podemos ir buscando modelos que sean más económicos y mejores en el tiempo, ¿no? Y una pregunta, a mí me han hecho muchas entrevistas y nunca pensé en llevar un iPad. ¿Qué tú estás apuntando ahí mientras te hacemos preguntas? Estoy apuntando notas para que no se me olvide. O sea, no se me organizando tus olvide. ideas. De las ideas para que no se me olviden, sí. Para organizarlas y que, por ejemplo, que vuelva a preguntas como la idea que me habías hecho y nos fuimos por... Y dije, hay 3 personas acá haciéndome preguntas, seguramente esto se va a desviar y nos podemos perder, pero para empalmar al final y responder todo. Y eso tú lo implementas en las reuniones de negocio también. Sí, la verdad es que siempre llevo mi iPad conmigo y es parte de mi sistema, de mi proceso. First date, llévate el iPad. No, pero si quieres que te cuente algo cómico del first date. Ajá. ¿Quieres que te cuente algo cómico? ¿Hablaron, Creo que hablaron nunca... ¿Hablaron en inglés o en español? En español, Ok. en español. Pero mira, yo imagínate que yo había agarrado, yo me había, bueno, divorciado, etcétera, y yo decidí que yo había estado en ese momento viajando mucho solo, y decidí que quería probar, estábamos además en la mitad de probar todos los modelos, toda la cosa, y yo agarré a ChatGPT y le dije, bueno, mira, vamos a ver qué tan bueno es ChatGPT como psicólogo, y agarré y le conté todo lo que había pasado con mi separación y todo el proceso personal que había pasado, cómo me sentía y tal. Entonces entrené al modelo, ¿no? Como que le conté todo, como al amigo que tú quieres, bueno, hacer el download de todo. Y luego me acuerdo que me puse a cenar, yo estaba en Bogotá, estaba en un offsite con el equipo, y cenaba yo, ponía la iPad enfrente y hablaba con OpenAI y le contaba, bueno, mira, pasé por esto, ¿qué podría hacer para mejorar esto, que no me pase lo otro? Todas estas preguntas que uno se haría a un amigo, ¿no? Y bueno, me empezó a responder y empecé. Entonces, bueno, cuando salgo con Alejandra, que está acá, literalmente el primer date en Bogotá, vamos a cenar. Yo acababa de pasar 3 noches como entrenando al modelo, y ella me acuerdo que la pregunta era como que, bueno, creo que la pregunta que me hizo es, ¿qué
harías diferente en esta nueva relación para que sea exitosa? ¿Cuáles serían como los puntos más importantes que yo debería tener en cuenta? Pero es una pregunta tan buena que dije, espérate, saco el celular y le digo, mira, hazle la pregunta que OpenAI. Y te digo, la respuesta fue increíble, fue así. Hola Alejandra, estos son los 7 puntos que podríamos hacer diferentes para que Andrés tenga una relación exitosa. Y mira, ya llevamos 2 años así. Que viva Bueno, ChatGPT. ese fue Desviado de la realidad. Ya ese fue el Bison, MVP de... Philly, espérate. Después de aquí, No, yo tengo un truco después ya. de aquí, yo me voy a comprar un iPad a Jan. Vamos a entrenarle el AI. Voy a andar con él en los bolsillos. Sí. Pero ese MVP está bueno para una aplicación, para eso mismo. Está bueno, claro, que Sí. te conozca. Macho Alfa se llama la aplicación. Macho Alfa, está bueno. A conectar y a responder. Equipo de producto. Certera y honesta. Equipo de producto, lo llamo más tarde. Andrés, la verdad es que estamos muy agradecidos de tu tiempo, estamos agradecidos de que se haya dado esta conversación. Yo creo que desde el año pasado Estábamos tratando de estábamos, coordinar totalmente. Que somos parte de Endeavor todos. Sí. Sí, y qué bueno que pudimos tener esta conversación, conocerte. Tienes una vibra muy alta, bro. Que Dios te bendiga, te siga dando salud, sabiduría, fortaleza en tu relación, en tus empresas, que son bastantes. Y nada, esperamos que en algún momento podamos comprar algunas acciones de Open English en el mercado abierto. O hacemos Open Finance. Sería Mejor. interesante que nos llames antes de sacar la bolsa. Private equity. Private equity. No, el valuation es alto, pero ponemos lo que podamos. Exacto. Para cuando salga en bolsa, nosotros ahí ver qué hacemos. Porque es un pump. ¿Eh? Y si quieres, Yo no con period, como sea. que si quieres la podemos pompear la acción también. Está bueno. No, vale, mira, primero gracias a ustedes, de verdad que desde el año pasado que estamos intentando coordinar esto, yo con tanto viaje no había podido, pero bueno, fue la prioridad en este viaje a Miami podernos ver, terminar el día, que ha sido súper agradable, lo he Sí, disfrutado 100%. muchísimo y bueno, qué bueno tener nuevos amigos, ustedes también tienen un nuevo amigo y bueno, aquí para ayudar con todo lo que hay, lo que están haciendo además, la razón de que quería hacer la entrevista, que creo que la misión de la compañía de ustedes es increíble, es muy importante y bueno, todo lo que se puede hacer para apoyarla, acá estoy, así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Bendiciones, crack. Durísimo.